camposario lleno de historia y el primero en existir en la capital tabasqueña es sin duda el Panteón Central de la ciudad de Villahermosa. Aquí descansan los restos de personajes populares del anecdotario tabasqueño, así como gobernadores, también aquellos que participaron en la revolución en Tabasco y músicos locales muy reconocidos como lo fue el inigualable Chicoche. Soy Jenny Matías y en compañía de Luis Enrique Martínez Hernández te platicaremos acerca de la historia, cultura y personajes que aquí descansan. Comenzamos. Y comenzamos este recorrido por el Panteón Central o Panteón del Silencio, como también se le conoce. Ya está conmigo Luis, quien nos va a platicar acerca de esta tumba que encontramos en el camino. Es de un líder universitario y que conlleva toda una historia de la época del 68, todo el movimiento que se hizo en la Ciudad de México, pero que también estuvo aquí en Tabasco. Platícanos, Luis, ¿qué podemos saber de la historia de esta tumba? Pues Mario Barreta García son de los héroes del movimiento universitario del 68, olvidados. Hay que decirlo porque fue de las voces que en esa época se levantaron en torno al movimiento estudiantil universitario del 68 y que en Tabasco aglutinó, quizás no a todos los universitarios, pero sí a un buen número de alumnos de diversas escuelas de la UJAT, que su criterio, su conocimiento y sus aspiraciones humanas sobre todo, porque Mario Barreta, antes que ser un universitario, era muy humanista, y encabezó un movimiento que copió las demandas que a nivel nacional se dieron en el campo universitario y le añadió otras demandas que el universitario en Tabasco exigía. Entonces, también ellos recibieron por esa copia, la copia del gobierno estatal encabezado por Mario Rafael Mora Martínez y la policía represora de aquellos tiempos que dejó heridos, muertos, lesionados de por vida, y entre ellos Mario Barreta García, que fue preso por encabezar ese movimiento universitario. Y a consecuencia de esos golpes que recibió cuando estuvo detenido en la cárcel, en el reclusorio que estaba en la calle Paseo de la Sierra, donde ahora está la Secretaría de Finanzas, a consecuencia de las torturas, posteriormente él muere en 1973, precisamente el 19 de octubre de 1973. Él es un héroe olvidado. Hace 2 años, un grupo de amigos, frecuentemente venía un grupo de amigos, pero a partir de que llega Víctor López Cruz, que fue su compañero de lucha, y que en 2017 era secretario de Educación, vino a participar a la ofrenda luctuosa que se le daba cada 2 de octubre, misteriosamente dejaron de llegar, visitarlos cada 2 de octubre, dejaron de venir los familiares y amigos. ¿Por qué? No se sabe. Pero ¿existe quizás alguno de sus amigos, algunos acompañantes en este movimiento aquí en Tabasco, aquí en Panteón Central? En la escuela de Derecho, la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, quedan algunos incluso que estuvieron presos, que compartieron celda con el amigo, no el amigo, bueno, el amigo por su pensamiento, sí, claro, por su pensamiento y por su lucha. Mario Barreta García, que da clase, no recuerdo en este momento su nombre, pero uno de ellos es incluso hasta mi vecino. Aquí fue también una de las demandas locales por la posible alza del transporte. Entonces ellos encabezaron, el movimiento de Mario Barreta García, encabezó también esa demanda de la población, porque se iba a aumentar el transporte urbano, añadiéndola a la demanda nacional que daban los universitarios en 68, que era democracia, libertad de expresión y de manifestación. Entonces, por esa demanda, el pueblo estuvo siempre con el movimiento universitario. Claro, como siempre, la parte conservadora se opuso y hay quienes todavía celebran que, por ejemplo, el jefe de la policía en ese tiempo era Manuel Piñera Morales, que siguió a los universitarios hasta abajo de la cama.
Y muchos, sí, muchos incluso dejaron la universidad y se fueron a vivir a otros estados de la República. Hay del movimiento, por ejemplo, hay anécdotas. Cuando los universitarios marchaban sobre 27 de febrero y lo que es ahora Avenida Mina, la policía judicial en papel periódico envolvían varillas. Entonces, cuando pasaban los universitarios, los que estaban rezagados, los golpeaban en la cabeza y caían. Los vecinos de la calle, al ver que caían, criticaban: si está débil el estudiante, ¿por qué se mete a la lucha universitaria? Nunca imaginaban que en el papel periódico, en la envoltura del periódico, venía una varilla. Y así se pueden tejer muchas anécdotas de ese tipo. Más, ¿no? Así es. Pues esta represalia. Bueno, es así como empezamos este recorrido con este personaje, este líder universitario, pero hay más y continuamos con este recorrido aquí en el Panteón Central. Continuamos en este recorrido y hemos llegado aquí precisamente donde está la tumba de los personajes ilustres de la Revolución, aquellos que fueron partícipes, quizás no tanto como en la Ciudad de México o en el norte del país, pero aquí en Tabasco también hubo mucho movimiento y de eso nos va a hablar precisamente Luis, de los personajes que aquí se encuentran. Sí, estamos aquí en esta rotonda de los hombres ilustres de Tabasco, sobre un movimiento revolucionario como el de 1910. Todos son importantes, pero el más representativo es el de Carlos Green, quien fuera gobernador de Tabasco y promulgador de la constitución política, la primera constitución política de Tabasco, la de 1924. Y con él están otros ilustres tenientes, coroneles, sargentos, que participaron en el movimiento de la Revolución de 1910. Se les recuerda porque muchas calles de la ciudad de Villahermosa llevan su nombre y a veces no sabemos por qué. Entonces, qué bueno que la universidad está recordando por la fecha que viene del Día de Muertos a los hombres que nos dieron una parte de su vida o toda su vida para que los cimientos del Tabasco constitucional que ahora disfrutamos esté en movimiento y tenga vida propia. Sí, porque muchas veces pasamos por la ciudad de Villahermosa, hacemos recorridos, vemos los nombres que tú bien mencionas y desconocemos la historia que hay detrás de, ¿no? Como te decía hace unos momentos a Domingo Borrego, que tenemos de este lado, sí, y tenemos muchos más, a coroneles, sí, igual, Pedro sargentos, Pedro C. Colorado. Tenemos al capitán Moisés Aldazoro, a Aureliano Ravelo, bienvenido Cruz Domínguez. Bueno, la historia de esta lucha vuelve a subrayar la incomunicación de Tabasco. La Revolución Mexicana no tuvo el auge que, como bien decía, la que tuvo en el centro del país y en el norte, porque el mismo aislamiento de Tabasco nos llegaba y nos sigue llegando a pesar de las redes y las plataformas digitales, porque nos llega la información y las acciones muy a distancia. Entonces fueron movimientos que se hicieron, yo diría incluso que sin una motivación filosófica, sin un principio revolucionario más que seguir el movimiento y seguir un interés personal que se daba por la lucha política y porque el porfiriato había dejado aquí en Tabasco o en todo el sureste ¿cómo le llamamos? Una bodega de esclavos en ese tiempo, porque todos los que aparecen aquí, la mayoría era gente pudiente. Y éramos de paso, ¿no? Éramos puerta de entrada. Éramos nada más seguimos siendo un Tabasco aislado por el centro del país, por eso lo del presidente López Obrador, de rescatar al sureste, porque el olvido del sureste no es de 30, 40 años de la época neoliberal, el olvido del sureste viene desde tiempos ancestrales. Toda la historia que encierra Tabasco, sí, como lo es este Panteón Central prácticamente. Incluso olvidado, porque tan así que en Tabasco, Veracruz, Tabasco,
nace una de las principales culturas que en la civilización universal, como la Olmeca, y no se le da el reconocimiento de la difusión, se le da a los mayas más. En cambio, y los mayas son herederos de los olmecas. Entonces, hay 5 civilizaciones que le dan origen al mundo. Entre ellas está, en Latinoamérica, está la civilización inca y los mayas. Entonces, nosotros, a pesar de esa historia ancestral, somos olvidados quizás por la geografía misma del Estado, pero ellos, aquí los revolucionarios, vamos a llamarles revolucionarios porque se levantaron, pero fueron más bien por intereses. Aquí viene la historia del movimiento, la historia de los rojos y los azules, ¿no? Los rojos fueron los que estaban también siguiendo una línea política, en este caso de Carlos Green, y que estaban enfrentados al porfiriato, pero eran intereses personales o intereses de grupos que venían siguiendo. Pero era por intereses políticos e intereses económicos. Los principios de la revolución, algunos los tenían, pero no todos, y eso no lo llevaban, no lo usaban como bandera, sino era el pleito personal o el pleito de grupo. Por último, Luis, vemos que podrán observar que todavía hay como chance, ¿no? De alguna... Sí, eso vemos que todavía hay espacio. No, es que lo que pasa es que ya no hay revolucionarios. Pero sin duda hay gente que todavía conserva el hecho de venir a visitarlos. Bueno, son parte ya de la historia importante de Tabasco. Y así como ellos, hay muchos más en los cuales vamos a continuar este recorrido para encontrarlos aquí en el Panteón Central o el Panteón del Silencio. Regresamos. Como aroman las flores del camposanto sobre la sepultura de los amantes. Como aroman las flores del camposanto sobre la sepultura de los amantes. Qué bueno que continúa con nosotros en este programa especial acerca de los personajes y las historias que conlleva este Panteón Central. Continuamos con nuestro recorrido y encontramos precisamente la tumba de Chicoché. Luis, ¿qué nos puedes decir acerca de esta historia que conlleva o la historia musical de Chicoché? Pues aquí estamos con el tabasqueño más mencionado en las mañaneras por el presidente de México, José Francisco Hernández Mandujano, Chicoché, un personaje que demuestra la perseverancia del tabasqueño, en este caso el área musical. También como estudiante, él estuvo en el movimiento del 68, igual así, muy a distancia, prueba de ello es su pelo largo. Cuando él llegaba a la escuela preparatoria Manuel Sánchez Mármol, que la mejor conocía como la preparatoria del oeste. De hecho, a él le gustaba el rock. Él empezó tocando rock. Llegaba con su guitarra a estudiar, llegaba a estudiar. Él empezó ya como músico profesional con los Bárbaros. Un rompimiento de ellos después de un baile en el Casino del Pueblo. Con los Temerarios, si no me equivoco, sí, ¿no? Pero sí, Temerarios y luego los Bárbaros. De los Temerarios luego pasan los Bárbaros. Entonces cuando el rompimiento con los Bárbaros, en el Casino del Pueblo fue después de una actuación, sale él, un domingo sale de Casino del Pueblo levantando los instrumentos que él había aportado al grupo de los Bárbaros, un domingo por la tarde, y los músicos de la marimba del gobierno del estado estaban esperando el autobús para que los trasladara, porque ellos ensayaban ahí, a la serenata de los domingos en Plaza de Armas, y era obviamente amigos de Chicoché. Y le pregunta a uno de ellos, Chicoché, ¿y ahora qué vas a hacer después de esta crisis? Y se vuelve Chicoché a quien le había preguntado y le dice,
Estoy pensando, pero eso que me dijiste no lo voy a olvidar. Ya sabemos todo que después su grupo se llamó Chicoche y la Crisis. Nace la idea, Nace la idea ¿no? De hecho, también el de cómo se vestuario. llama el grupo, Chicoche y la Crisis, que de los músicos de las canciones tropicales en Tabasco, pues no hay parangón en el trópico. Si no hay quien que a pesar de que tiene 37 años, perdón, 31 años de haber fallecido, que siga vendiendo discos y que siga escuchando su música y que sobre todo que el presidente, porque coincidieron estudiando la preparatoria aquí en Tabasco, y el presidente cada rato le sigue mencionándolo, dado por las canciones o los títulos de las canciones que él mencionaba, como la famosa Que Popo. Macorina, ¿no? Que incluso Macorina. las canciones están aquí plasmadas, Sí. una de sus canciones aquí en la tumba, también fotos. Y hablando de las fotos, cabe recordar qué lo identificaba, el overol, sus El overol, lentes. tomemos en cuenta que el overol habla del obrero y viene, se pone de moda en la revolución industrial, y en México pues los ferrocarrileros no dejan de usar, no hay ferrocarrilero que no use overol, y entonces él se manifiesta como un obrero de la música tropical en Tabasco. Y parte del ingenio también, ¿no? Algo fuera de lo común, por Él, así él- él- decirlo, del él tabasqueño. incluso él populariza muchas, Macorina, una canción cubana, Ujú. él populariza muchas canciones que en ese tiempo, estamos hablando cuando nace Chicoche, estamos hablando de los 70, 80, en ese tiempo todavía no se escuchaba en la radio porque eran consideradas canciones de protesta. A ese tipo de canciones era por la Revolución Cubana y las que surgieron posterior a la Revolución Cubana. Entonces, ahí viene, por ejemplo, el lema que tiene ahí es Se calla el cantor, una canción Si se calla el Si se calla cantor, el cantor. calla la vida. Sí, una canción que hizo Es lo que popular podemos ver por aquí. Violeta Parra. Entonces, él hizo popular ese tipo de músicas que en ese tiempo solamente los iniciados la Era una habían manera escuchado. de darla a Sí, conocer y prácticamente, que hacerla fuera de popular, y manera hacerla tropical, popular, hacerla popular, y hacerla que la popular. gente, como muchos, buscáramos quién cantaba esa, de quién era la autoría, ¿no? Prácticamente, y eran canciones de protesta, pero era el ingenio que tenía precisamente Francisco José Hernández Mandujano, Chicoche, al hacer este tipo de música tropical. Gustoso del rock, pero que sin duda fue tan inteligente que pudo mezclarlo con sintetizadores también, porque le agregó cositas nuevas a su música, y fue sin duda todo un éxito aquí en Tabasco y también a nivel nacional. No hay quien pregunte fuera de nuestro estado acerca de Chicoche. Ahora nos encontramos en una de las tumbas del primer cronista de la ciudad de Villahermosa. ¿De quién se trata, Luis? José Bulnes Sánchez. ¿Qué nos Pepe puedes Bulnes, comentar Pepe de- Bulnes. de- Pepe Bulnes fue el primer cronista que oficialmente tuvo Villahermosa. Villahermosa, hay que aclarar Villahermosa. Muere en 1987. Posteriormente a Pepe Bulnes, el segundo cronista es Pedro Luis Hernández Sánchez. De ahí, de cuando muere Pedro Luis Hernández Sánchez, viene un periodo muy confuso, difuso, porque se trató de poner a personas que no eran conocidos o no tenían la herencia o el conocimiento de lo que es Villahermosa. Ahora se nombró, hace poco se nombró, en 1915, se nombró al maestro de historia, Geneito Ruco. Ellos quieren hablar de la crónica de Villahermosa porque desafortunadamente Pepe Bulnes no dejó mucha de la identidad y la idiosincrasia del villahermosino, repito, porque hay archivos que todavía no se han liberado. Entonces, Pepe Bulnes fue el primer cronista. Ahí el maestro Jorge Priego Martínez asegura que antes de Pepe Bulnes hubo otro cronista de Villahermosa, no recuerdo el nombre del anterior, el que dice el maestro Jorge Priego Martínez, pero por eso digo, oficialmente Pepe Bulnes fue el primer cronista de Villahermosa, el que fue el primero que empezó a rescatar identidades del Villahermosina,
Aunque, por ejemplo, para mí, para conocer la identidad del tabasqueño en general, no hay más que acudir a la obra de Andrés y Duarte, un niño en la revolución, que habla precisamente de la idiosincrasia y de la identidad del tabasqueño, que cómo somos nosotros en Tabasco. Conocer más de nuestra historia prácticamente. ¿Cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que después de Pepe Bulnes se reconociera a algunos otros cronistas de la ciudad? Nos mencionaste al maestro Llanito Ruco, pero ¿qué otros personajes antes de él estuvieron presentes como cronistas, por así decirlo? Pues el maestro Pedro Luis, en la lucha? Pedro Luis Hernández Sánchez. Lo que pasa es que tenemos un criterio muy confuso también de lo que es un cronista de la ciudad. Creemos que hacer crónica en el periódico, yo soy un cronista de periódicos y revistas, pero el papel de un cronista de la ciudad es muy diferente. El papel de un cronista de la ciudad, por ejemplo, hubiera defendido el traslado del monumento al Caballito, que estaba aquí en 27 de febrero y pasó a Tabasco, porque le daba identidad a Villahermosa, y no ocurrió así. Lo cambiaron por intereses políticos y para agradecer a un sector del clero católico tabasqueño, lo cambiaron allá a lo que es Avenida Méndez y 27 de febrero, pero ahí nadie ni sabe quién es el Caballito. Entonces, un cronista de la ciudad asume ese papel para defender ante las autoridades lo que es un patrimonio de los pueblos. Cambian a ese monumento y nadie se acuerda del Caballito. Entonces, es muy diferente ser un cronista de la ciudad. Entonces, por eso es que un cronista de la ciudad dura hasta que se muere. Se murió en el 1987, Pepe Bulnes, y posteriormente el gobernador Salvador José Neme Castillo nombra a Pedro Luis Hernández Sánchez en 1989, cronista de la ciudad. Desafortunadamente, ya cuando Pedro Luis Hernández Sánchez asume la responsabilidad, ya era hombre vulnerable, le digamos ahora, de la tercera edad, y no duró mucho. Y luego se nombró, quedó vacante varios años, se nombró esporádicamente a la abogada Felipa Neri Sánchez Pérez, y después, al concluir el periodo del gobierno municipal de Humberto de los Santos Bertruy, cuando llega un interinato que encabeza Francisco Peralta Burelo, nombra al actual cronista de la ciudad, que es el profesor Geneito Ruco Sarabia. Hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita, hasta que la vida y el coronavirus se lo permitan. Así como Pepe Bulnes, también hay muchos personajes que podemos encontrar aquí en este Panteón Central. Hay mucha historia, muchas anécdotas, y me gustaría saber, Luis, ¿cuáles vamos a visitar más adelante? Bueno, en lo que es el pasillo principal, porque el poderoso siempre ocupa los primeros lugares, entonces así es, entonces casi el pasillo principal, lo que le llaman también el primer patio, están sepultados quienes construyeron este Tabasco y que además radicaron aquí, porque hay tabasqueños que han muerto aquí y se los han llevado sus hijos o familiares a otro lugar. O gente que venía de fuera y se tuvieron que quedar aquí. Aquí incluso gente de fuera, e incluso extranjeros que llegaron a Tabasco, residieron y aquí murieron y aquí se quedaron y aquí están sepultados por siempre. Entonces, en el patio principal les vamos a encontrar los apellidos, sobre todo los apellidos de abolengo y algunos populares que trascendieron la historia. Hay muchos. Incluso también de personajes que encontramos igual en las calles de Villahermosa. Sí, hay muchos personajes que su vida personal brillaron por luz propia, pero otros también son los claroscuros que da la vida. Entonces, habrá mucho que platicar. Bien, nosotros vamos a ir a un corte promocional, pero enseguida regresamos a este programa especial sobre el Panteón Central. Como aroman las flores del camposanto sobre la sepultura de los amantes.
aroman las flores del campo. Sorprendente las historias que hemos encontrado durante la marcha y pues aquí hemos ya llegado a uno muy especial del cual nos platicará Luis en estos momentos. Sí, pues en este recorrido que estamos haciendo me causó sorpresa porque no la había visto. La tumba de uno de los personajes de la novela El poder y la gloria de Graham Greene. Es el doctor Fitzpatrick, uno de los con los que convivió Graham Greene en Frontera, y parte, me imagino, de las pláticas fue que tuvo con él, lo llevaron a nutrirse de la información requerida para que posteriormente hizo la novela, que para todos los compañeros y periodistas, reporteros, es de lectura básica, lectura obligada. De esa visita de Graham Greene, hizo 2 libros, El poder y la gloria que estamos platicando, y Camino sin ley. Las 2 novelas se llevaron a la pantalla grande, al cine, que tampoco no las conocemos porque, bueno, yo ya la he visto varias veces, porque no trascendieron, fueron nada más de una época. Cuando Graham Greene llega a México es porque viene a una misión reporteril de doble propósito, doble intención, aparte de informar lo que estaba pasando en el país, pero también a ver si era cierto de que el Estado mexicano estaba persiguiendo a la Iglesia Católica. Y él tomó como eje de su visita, escogió Tabasco y parte de Chiapas, pues llegaba hasta Ayajalón, hasta Palenque, toda esa zona. Y él se metió a investigar la presunta persecución a los curas. La novela se basa precisamente en ese, porque era en época de Tomás Garrido Canaval. Y en el poder y la gloria, él refiere desde su punto de vista lo que pasó en esa época, que según él había persecución. El otro personaje de la parte del doctor Fitzgerald, el cura que perseguía supuestamente el gobierno de Tomás Garrido Canaval, y el del presidente en ese tiempo, Plutarco Elías Calles. Fue encontrando personajes para su historia. Así es, ahí fue. Entrevistas, Sí. investigaba prácticamente. Sí. Y le tocó, es una referencia de lo que nos matan al que no es local, en las altas temperaturas, porque él se quejaba y en Frontera, imagínense, en Frontera el calor, las temperaturas, y se agotaba hacia largas, porque en ese tiempo, pues, obviamente, Tabasco estaba intransitable, y para ir a las comunidades no era en mula, a caballo o a pie. Eran diferentes tipos de transporte se transporta. Así es, sí. Y entonces el calor lo agotaba. Y de eso hay pasajes de la novela en que comenta el clima y los moscos y que duerme en hamaca. Yo supongo porque el doctor ya tenía más tiempo de vivir en Tabasco, sobre todo en Frontera. Y aquí encontramos esta tumba. Yo quiero pensar que la familia vino y remodeló, pues Sí, de hecho se nota, ¿no? Sí, también incluso recordemos que hay tumbas en las que, bueno, se han colocado más cuerpos todavía, Así porque es. pertenecen a ellos precisamente, ¿no? Y se ve que sí hay otras familias incluso aquí enterradas. De homenaje a este personaje, el doctor el gobierno municipal de Centla le puso el nombre a una escuela en Chilapilla, Centla. Precisamente este año estuvo el presidente López Obrador en ese poblado, ese poblado, pues es un poblado que está en la zona de la biosfera de Pantanos de Centla. Luis, ¿recuerda a la gente el libro, incluso las películas, y a lo mejor se las pueden encontrar? Porque como bien mencionabas, es parte de la lectura básica de todo tabasqueño para conocer parte también de nuestra historia. Sí, es El poder y la gloria y Camino sin ley de Graham Greene.
Sí. También hay películas. Películas Películas se llevaron a la Tendrán pantalla. mucha suerte de encontrarlas precisamente y que las puedan observar y pues por supuesto conocer parte de nuestro anecdotario tabasqueño. Vamos a continuar, hay muchas historias que aquí contar y que algunas han sido muy sorprendentes. No se vayan, que continuamos. Al principio del programa le comentamos que aquí reposan los restos de personajes muy importantes, de aquellos que también fueron gobernadores de nuestro estado. Uno de ellos es Salvador Neme Castillo, el cual le presentamos a continuación. Al interior del pasillo principal del Panteón Central de Villahermosa, encontramos una historia muy singular, que es la tumba del exgobernador Salvador José Neme Castillo. Precisamente con este personaje nace el Tabasco que conocen las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque Neme Castillo es el primer candidato a gobernador del PRI que enfrenta por vez primera una oposición aglutinada en un Frente Democrático Nacional, que si bien le gana la elección en noviembre de 1988, gana la elección de gobernador, el candidato opositor Andrés Manuel López Obrador no desiste de su lucha y 3 años después que asume la gobernatura Salvador Neme Castillo, se ve obligado por las presiones políticas, por las movilizaciones callejeras, cuando empiezan incluso las tomas de pozos petroleros, todo esto en un marco de acusación contra el gobernador Neme Castillo de corrupción, de nepotismo, etcétera, etcétera. El movimiento opositor va creciendo y Neme Castillo tiene que pedir licencia y por primera vez en Tabasco en 1991 gana la oposición 3 ayuntamientos que son los de Cárdenas, Nacajuca y Macuspana. Ciertamente, no ganaron los candidatos, pero se desaparecieron los ayuntamientos que habían surgido de la elección del 91, pero se nombran concejales municipales. La historia se está construyendo todavía porque 30 años después de aquella elección del 9 de noviembre de 1988, el candidato opositor a Neme Castillo es el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En aquel año, en aquella elección, fue abanderado del Frente Democrático Nacional, que juntaba a los partidos políticos, el PPS, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PSUM, que es el antecedente inmediato del Partido Comunista de México, el PT, Partido del Trabajo, se aglutinaron en el Frente Democrático Nacional para postular a Andrés Manuel López Obrador, que su carrera política venía de haber sido dirigente 8 meses, dirigente estatal del PRI, durante el régimen de Enrique González Pedrero, del 1 de enero del 83 al 16 de agosto del 83. Renuncia y se va a trabajar a la Ciudad de México, al Instituto Nacional del Consumidor. Y según se cuenta, o hay libros publicados, Jaime Avilés lo publica uno de ellos, le tuvieron que rogar para convencerlo de que compitiera contra el candidato del partido que hasta ese momento militaba, el PRI. Lo convence y regresa ya investido como candidato opositor. Y es por primera vez que en Tabasco se da una contienda electoral reñida, aunque al final la votación fue, el triunfo de Neme Castillo y del PRI fue quizás amplia, pero fue el inicio de lo que posteriormente se convertiría un líder político nacional, porque de Tabasco, después de Tabasco, vuelve a ser López Obrador en el 94 candidato a gobernador, y un año después, en el 95, ya cuando Roberto Madrazo es el gobernador que le ganó también a López Obrador,
muere Neme Castillo en la Ciudad de México. Y aquí está sus restos reposando en Tabasco. La familia Neme Sastre cada año visita la tumba, incluso le hacen misa en la iglesia que queda en la colonia Adolfo López Mateos. Y Neme Castillo deja un legado, quizás así muy tenebroso, por decirlo menos, porque él recupera la frase aquella que dice: llegamos juntos al barco y si se hunde nos hundimos todos, porque la presión política del presidente Carlos Salinas de Gortari era que renunciaran 3 secretarios de gabinete. No permitió que renunciara nadie y renunciaron todos, entre ellos Salvador José Neme Castillo. Son más de 15,000 tumbas personajes que aquí reposan, y es precisamente en este recorrido que hemos encontrado varias, Luis. Sí. Personajes que están acompañados con pues atuendos también que la gente trae, sus familiares, le traen recuerditos, cosas que a lo mejor también comían, no nada más en Día de Muertos. Sí. También le traen cosas pues conforme los gustos de las personas que aquí descansan ya. Y hemos encontrado una muy en particular, que a lo mejor muchos desconocemos de la historia de Tabasco, y es el primer piloto aviador. Cuéntanos de ese, Luis. Sí, pues entre todos los más de 15,000 que están reposando en este lugar, personajes populares, políticos, empresarios, familias de abolengo, familias humildes. Encontramos está la familia Sáenz Jurado, uno de sus miembros, Carlos Fidias Sáenz Jurado, fue de los primeros pilotos aviadores con los que Villahermosa y Tabasco participó en la naval del país. Y vemos que prácticamente está toda la familia, por así decirlo, son como un mausoleo, si no me equivoco, y un mausoleo pues muy diferente a los que hemos encontrado en el camino. Algunos ya datan de época, este tiene una arquitectura un poquito más moderna, ¿no? Sí, que se parece a la que hizo el arquitecto Teodosio González de León en el sexenio de González Pedrero, la biblioteca José María Pino Suárez, el Tomás Garrido Canaval, el centro administrativo, es casi la misma arquitectura. Sí, muy bonitas. Pero nosotros vamos a continuar con este recorrido porque hay muchos personajes que vamos a ir encontrando de la época del siglo XVIII y también algunos con la diferencia del siglo XIX. Regresamos. Como aroman las flores del camposanto sobre la sepultura. Como aroman las flores del camposanto. A continuación te presentamos la historia de Pedro C. Colorado, general que fue gobernador del estado de Tabasco. Aquí tenemos la tumba del general Pedro C. Colorado. Un caso curioso. Si en la historia nacional está registrado que tuvimos un presidente que duró un periodo de minutos, aquí en Tabasco, con el general Pedro C. Colorado, duramos más. El general Pedro C. Colorado tomó protesta el 18 de agosto de 1915 y en la madrugada del 19 de agosto de 1915, a la 1:30 o 2 de la mañana, fue asesinado en lo que es ahora la calle Zaragoza y el Parque de los Pajaritos. Incluso ahí hay una placa que recuerda ese proditorio asesinato. El gobierno de Pedro C. Colorado duró 8 horas exactas. Luego tuvo que convocarse a la elección de un sucesor, pero el general Pedro C. Colorado dio muestras de lealtad, se levantó, fue de los primeros tabasqueños que se levantó en armas para apoyar a Francisco I. Madero. Y cuando triunfa el movimiento maderista, él se regresa a su natal Huimanguillo, porque él nació en Huimanguillo. Y cuando viene el cuartelazo de Victoriano de la Huerta, él se vuelve a rebelar
y retoma las armas y se suma a quienes estuvieron en contra del golpe que derivó en el asesinato de Francisco Madero y Pino Suárez para continuar la lucha revolucionaria que había empezado con la elección de 1910. Entonces, Pedro C. Colorado es el caso de un gobernador efímero, porque después de la toma de protesta, según la historia narra, se fue a una fiesta. Cuando termina la fiesta, él va de regreso a su casa por la vía del tren que pasaba ahí precisamente por lo que es Zaragoza ahora, y en el trayecto iba acompañado por uno de sus auxiliares, y no se sabe por qué a él el único que matan, su auxiliar sale huyendo. Y ahí lo encuentra para recordar ese asesinato del 19 de agosto de 1915, el gobierno municipal o el gobierno del estado es que mantiene todavía una placa ahí como recuerdo. Incluso hay quienes desconocen a quién fue Pedro C. Colorado, pero muchas calles de Villahermosa sobre todo llevan su nombre en recuerdo de que fue un general revolucionario, un general leal a México y sobre todo a Tabasco. Pero como la historia de la humanidad lo marca, quienes se comprometen por el progreso y desarrollo de los pueblos siempre tienen adversarios, enemigos, que como dice el presidente López Obrador son conservadores, que afortunadamente ahora todo se resuelve por la vía democrática o por la ley. En esos tiempos aciagos del siglo pasado, pues todo se resolvía con las armas en la mano, y fue el caso de Pedro C. Colorado, que terminaron por asesinarlo cuando apenas tenía, bueno, podría suponerse que no había ni disfrutado del poder, pues nada más duró 8 horas después de la toma de protesta, se va a la fiesta y de regreso a la fiesta que va rumbo a su casa es asesinado. Ese es el general Pedro C. Colorado, está aquí cerca de la entrada del Panteón Central de Villahermosa, al interior del pasillo principal, donde también hay otros personajes, prácticamente de este lado, entrando en la entrada principal del panteón. A la derecha casi están todos los que participaron en el movimiento de la revolución en Tabasco. Ya habíamos visitado la rotonda de los hombres ilustres que está en el patio segundo, pero prácticamente es el principal. Y aquí está la abandonada, por cierto. Parece como que no dejó familiares, aunque yo supongo que en Huimaguillo sí hay, porque la familia Colorado es extensa. Uno de los primeros locutores en la historia de la comunicación de Tabasco es Jesús Nazar. Sí, estamos en el mausoleo de Jesús Nazar Haider. Él representa a la camada de locutores de Tabasco que tenían voz y tenían conocimiento de lo que es el ejercicio del uso del micrófono con responsabilidad. Don Jesús Nazar Haider fue también conocido como el Mago Nazar, porque además era cronista de deportes y le gustaba obviamente el béisbol. En ese tiempo, pues, el deporte que se jugaba en Villahermosa y en todo Tabasco, el más popular era el béisbol, y los primeros que empezaron a transmitir juegos de la disciplina deportiva esa fue Jesús Nazar Haider, del centenario, 27 de febrero, y antes hacía también transmisiones en vivo, y su voz era muy grave y muy sonora, y por eso le decían el Mago Nazar. También fue empresario de la comunicación, de la radio, fue funcionario público, fue director de la Comisión del Radio y Televisión de Tabasco en tiempos del gobernador Salvador Neme Castillo. Por cierto, ahí hay una anécdota, que cuando él era director de lo que es CORAD, entrevista
al entonces secretario particular del gobernador Neme Castillo, Francisco Garrido Cruz. Lo entrevista de una manera que luego para las mesas de convivio periodístico era de botana, porque hace una transmisión del noticiario de 1 hora y todo el noticiario se lo dedica a la entrevista de Francisco Garrido Cruz. Y se convierte en botana la entrevista porque él es el único, él resultó el entrevistador y el entrevistado. ¿Por qué? Por ejemplo, inició la entrevista diciendo, aquí tenemos al director de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado, que gobierna el licenciado Salvador José Neme Castillo. ¿Verdad que sí, señor licenciado? Sí, le contestaba el entrevistado, y entonces él decía, aquí tenemos, así como dice el director de comunicación, volvió a repetir toda la generalidad del entrevistado, y le volvió a preguntar, ¿verdad que usted es el encargado de difundir todos los programas que realiza el gobierno de Tabasco y así, ¿verdad que sí, señor licenciado? Sí, le contestaba a él, y volvía a tomar la palabra Jesús Nazar Haidar, y así se llevó la hora. Cuando termina, concluye, hemos entrevistado al licenciado Francisco Garrido Cruz, director de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno de Tabasco. Nunca habló el entrevistado, y por eso esa entrevista se hizo popular entre los reporteros, los que la escuchamos y los que no la escuchamos también, porque se comentaba en la mesa de convivio de que es una forma de lo que no se debe hacer para un periodista, entrevistar sin que hable el entrevistador. El entrevistado pues como que es una vergüenza, incluso para la persona que entrevista. Entonces de ese talante era el don Jesús Nazar Haidar, popular con el nombre que le decía hace rato, el Mago Nazar, pero su voz era también muy característica de los locutores, repito, de voz como Luis Llanto Ralva, que fueron locutores que sí hicieron carrera profesional. Algunos incluso acudieron a prepararse en la Ciudad de México. Y yo recuerdo que en aquella entonces, para que te dieran la licencia de locutor, tenías que hablar 5 idiomas. Y muchos tabasqueños que tenían voz regresaron sin la licencia porque no pasaron los exámenes de conocimientos generales y no pasaron los exámenes de las lenguas que pedía el requisito para tomar la licencia de locutor. Regresaron, pero siguieron trabajando en las cabinas de la radio. Don Jesús Nazar fue la diferencia, se prepararon, Llanto Ralva, y por eso tenían público, por eso tenían radio escucha, y por eso hicieron escuela, por ejemplo en la crónica de béisbol, hicieron escuelas porque sabían lo que era usar el micrófono con responsabilidad, aunque tenía también sus asegúnes, ¿no? Como el que acabo de comentar, porque él no era periodista, él era locutor. Y no es lo mismo locutor que periodista o reportero. Ahora abundan muchos que salen a la radio o la televisión, pero no son ni reporteros ni periodistas, sino son locutores. Lo que pasa es que a veces se sienten mal y no se sienten locutores. Cuando locutor es el que lee la noticia. Era don Jesús Nazar, tenía sus programas y leía, y ellos se asumían como locutores. Nunca, que yo sepa, se presumieron ser profesionales del periodismo o reporteros, porque no lo eran locutores. En cambio ahora sí hay así reporteros que hay que se van a la cabina del radio, pero no tienen voz. O sea, tendrán información, pero no tienen voz. Entonces, por eso es que su número de auditorio es muy escaso, porque su voz, en vez de cautivar, desafina y te provoca, la opción que tiene el radio escucha, pues cambia la radio o la estación,
Pero Jesús Nazar sí cautivaba. Jesús Nazar sí cautivaba porque tenía voz. Y era una voz, decía hace rato, grave, que te daba interés escucharlo. Y como le decía, como político fue militante del PRI, funcionario de la radio estatal, y otros cargos como empresario fue también empresario de la radio en la XBT, XBA, de aquellas emisoras que siguen todavía vigentes en Tabasco. Hemos llegado al final de este programa especial, Panteón Central, historia y personajes del anecdotario tabasqueño. Soy Jenny Matías y agradezco el apoyo en la información y la compañía de Luis Enrique Martínez Hernández. Como aroman las flores del camposanto sobre la sepultura